Buenas tardes, amigos, amigas de toda la región del Cibao. Buenas tardes a todos aquellos que han tenido la oportunidad de comunicarse con nosotros para alentarnos a escoger los temas más importantes que inciden en la vida política social de la República Dominicana. Y por eso es que en la tarde de hoy nosotros vamos a iniciar nuestro comentario definiendo lo que es la Constitución de la República. La Constitución de la República Dominicana se define como la ley de leyes, la madre de todas las leyes. Y eso quiere decir que por encima de todo está la Constitución de la República. Y resulta que la Constitución define a la República Dominicana como un sistema social democrático y de derecho. Y en ese sentido engloba conceptualmente todo lo que es la República Dominicana. ¿Y por qué queremos iniciar precisamente con la Constitución de la República? Porque la Constitución de la República se ha escogido para satisfacer los deseos de los candidatos presidenciales de turno que llegan al poder y modifican la Constitución única y exclusivamente para ponerlo al servicio de sus aspiraciones personales. Pero no se modifica la Constitución en función de lo que más le conviene a la República Dominicana. Y vamos a poner varios ejemplos. La Constitución de la República establece como una forma de participación popular la iniciativa legislativa popular. ¿Y por qué no funciona la iniciativa legislativa popular? Porque realmente a los legisladores no les conviene. Porque esta iniciativa legislativa popular faculta al pueblo dominicano recurrir a la forma para una verdadera reforma constitucional. Si la reforma constitucional debe ser el producto de una asamblea o el producto de una participación colectiva del pueblo dominicano. Una asamblea revisora o realmente una participación del pueblo dominicano. Una asamblea legislativa popular donde haya una participación del pueblo dominicano sobre lo que realmente quiere el pueblo dominicano. El segundo punto sería lo que es el referéndum aprobatorio. Un referéndum aprobatorio requiere de una ley. Sin embargo, está contemplado en la Constitución de la República y no se ha creado la ley. Y el referéndum es lo que nos permite a nosotros someter ante la base popular las cosas que realmente el pueblo quiere. Si el pueblo quiere que una constitución se le establezcan los candados necesarios, vamos a llevarlo a un referéndum aprobatorio. Si el pueblo quiere definir el rumbo de su destino a través de un plebiscito, vamos a someter el plebiscito. Pero resulta que a nuestros legisladores no les interesa realmente plantear la conformación de estos tipos de leyes
porque van a incorporar dentro del marco legislativo una norma totalmente diferente a la que ha venido prevaleciendo en el Congreso de la República Dominicana. Otro aspecto importante es precisamente el de ir creando los mecanismos necesarios para que en la República Dominicana haya una verdadera participación popular en la definición y en los objetivos que se traza el pueblo dominicano. Es de ahí que nosotros hemos venido planteando la necesidad que si realmente se plantea una verdadera reforma a la Constitución de la República Dominicana, se pueda modificar también la Constitución de lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Y no es posible que en estos momentos se encuentren fuera del Consejo Nacional de la Magistratura el Tribunal Constitucional. Y no es posible que se encuentren fuera del Consejo Nacional de la Magistratura la representación del Tribunal Supremo Electoral. Eso es imposible. Como también es imposible que en estos momentos se quieran establecer realmente disposiciones y normas que choquen con la Constitución de la República. Y me refiero fundamentalmente a la Contraloría General de la República. Todo el mundo sabe que la Contraloría General de la República no es más que un órgano de control interno del Poder Ejecutivo y no es un órgano de control externo, porque el órgano de control interno solamente se da en el momento en que la Contraloría General de la República controla internamente al Poder Ejecutivo. Esa es su función, pero no puede ir a usurpar funciones que la Constitución no le atribuyen. Y me refiero a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo. Y cuando hablamos del órgano de control externo, es que la Cámara de Cuentas puede auditar los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado. Llámese poder judicial, llámese poder legislativo y llámese también poder ejecutivo. Mientras que la Contraloría General de la República puede ejercer el control interno única y exclusivamente en el área del Poder Ejecutivo. No puede extender sus tentáculos hacia otros poderes. Y es de ahí que precisamente nosotros entendemos que no es posible realmente usted prohijar la violación a las normas constitucionales desde la República Dominicana, desde el poder de la República Dominicana. Tenemos que iniciar todo un proceso de armonizar los diferentes intereses y poner esos intereses al servicio de la República Dominicana. No es que el interés y el deseo particular de un presidente se encuentre por encima realmente de los intereses generales del pueblo dominicano. Nosotros insistimos que si queremos construir una sociedad con un desarrollo institucional, lo primero que deben realmente establecer un mecanismo de confiabilidad son precisamente los gobernantes. Y en ese sentido, nuestro gobernante
no han respetado la Constitución de la República. Alguien decía en una ocasión, Lafayette, que la Constitución era un pedazo de papel. Y eso lo repitió realmente el doctor Joaquín Balaguer en una ocasión, de que la Constitución era un pedazo de papel. Muy errado que estaban ambos, porque la Constitución es realmente un contrato que existe entre el pueblo dominicano, las autoridades dominicanas y sobre todo las diferentes instituciones privadas, públicas, de la sociedad civil. Eso es un contrato que debe ser respetado. Y debe ser respetado porque en realidad ese documento que se llama Constitución de la República Dominicana es aprobado quizá por el principal poder del Estado, que es el poder legislativo. Y ahí están establecidas las normas, la costumbre, las decisiones que se deben tomar a la hora de usted desarrollar institucionalmente un país como la República Dominicana. Y es por eso que en estos momentos nosotros estamos observando en realidad que existen movimientos determinados que ya están planteando una nueva reforma constitucional. Y si realmente existe la voluntad de convocar o hacer una convocatoria a una asamblea revisora, es importante que se determine con seriedad cuál es el tipo de reforma de constitución que requiere el pueblo dominicano. Y no aprobar una constitución a la medida y el deseo de un presidente de la República. Debemos realmente determinar cuáles son en realidad los elementos que deben reformarse en la Constitución. Y nosotros señalábamos uno, por ejemplo, la iniciativa legislativa popular le da participación al pueblo dominicano a convocar una reforma constitucional que no solamente dependerá única y exclusivamente del deseo del legislador, porque el legislador apenas con una tercera parte puede convocar la reforma constitucional. En la Asamblea Nacional requiere ya de las 2/3 partes, pero en la iniciativa legislativa para la convocatoria de una asamblea, de una reforma constitucional, ustedes saben que se convierte en ley. Y con una tercera parte de la membresía de los diputados o los senadores se puede introducir una reforma a la Constitución. Ahora, ¿dónde realmente se requiere una 2/3 parte para aprobar realmente esa reforma? En la Asamblea Revisora. Es decir, en la reunión conjunta de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahí se aprueba ya la reforma y se define realmente cuál es el tipo de reforma que requiere el pueblo dominicano. Ya nosotros hemos establecido de manera constitucional la iniciativa legislativa popular. Entonces lo que falta es la ley. Y los legisladores deben aprobar esa ley a los fines de que el pueblo tenga participación plena en la decisión de reforma constitucional. Pero también existe lo que se llama el referéndum, que está establecido en la Constitución. Y por falta de una ley, en realidad, todavía no nos hemos abocado a crear esa ley.
y está la ley del plebiscito. Y todos esos mecanismos normativos, en realidad debemos aprobarlos a los fines de darle mayor profundidad conceptual a lo que es la Constitución de la República. Otro aspecto sería importante, establecer en realidad una discusión sobre el sistema dominicano de la seguridad social, puesto que la seguridad social está constitucionalizado. Pero también están constitucionalizados los municipios y determinar la forma en que realmente vamos a establecer mecanismos que le permitan a los municipios tener mayor nivel de participación en todo lo que se refiere a los ingresos o a la transferencia que reciben por parte del gobierno. Y hay otros aspectos también importantes y fundamentales que nosotros quisiéramos plantear en función de que una reforma constitucional debe también modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura e integrar en el Consejo Nacional de la Magistratura el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, porque lo que usted está nombrando en el Tribunal, en el Consejo Nacional de la Magistratura, son jueces. Y no es posible mantener al margen de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura a jueces tan importantes como son los del Tribunal Constitucional y los del Tribunal Supremo Electoral. Por eso es que si estamos realmente gestionando toda una campaña soterrada para modificar la Constitución de la República, debemos tomar en cuenta esto. Porque son muchas reformas que nuestro país debe asumir, pero asumir de manera rápida. Una reforma que debe asumir el país de manera muy rápida es la reforma al sector eléctrico. Lo primero que nosotros iniciamos en el pacto eléctrico, un debate para ir creando un verdadero pacto eléctrico que le permitiera realmente a los consumidores de energía eléctrica gozar de una facturación baja. Pero además también de ir creando todo un conjunto de facilidades que le permitieran a los generadores privados tener mayor compasión con los llamados usuarios del sistema eléctrico de nuestro país. Pero también planteamos también la necesidad de que dentro del marco del pacto eléctrico se produjesen situaciones favorables a lo que realmente consumen la energía eléctrica y que no era posible mantener un subsidio eléctrico a lo que generan energía y que ese subsidio eléctrico se desviaba en función de beneficiar económicamente a los generadores de energía eléctrica. Y por eso es que también debemos asumir lo que se llama el pacto fiscal, contemplado realmente en la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué es la Estrategia Nacional de Desarrollo? Es una ley, la ley 1.12, la ley número 1
del año 2012. Y esa ley contempla la discusión de tres pactos fundamentales. Primero, el pacto educativo, que se abordó, y como consecuencia de abordar el pacto educativo, se otorgó un 4% del Producto Interno Bruto a la educación. Pero falta el pacto fiscal y el pacto eléctrico. El pacto fiscal generalmente debe sustentarse entre lo que es la realidad dentro del punto de vista de la estructura impositiva y de lo que es la realidad dentro del punto de vista de los intereses de los empresarios. Y no existe la menor duda que para iniciar el pacto fiscal se debe hacer una reforma fiscal tributaria. Y nosotros hemos venido señalando que esa reforma fiscal debe sustentarse en una armonía de los intereses del gobierno con los intereses de los empresarios. Y que dentro de ese pacto fiscal debe abordarse con seriedad y responsabilidad lo que es el gasto tributario. Porque no es posible que en estos momentos el gobierno deje de recibir 250.000 millones de pesos por concepto de exoneración y exenciones fiscales. Deje de recibir de los empresarios, deje de recibir de los industriales, deja de recibir por parte de los sectores productivos de la República Dominicana. Yo pienso que eso debe entrar dentro del marco de un debate serio, honesto y responsable entre el gobierno y los sectores productivos de la República Dominicana. Pero además, el gobierno debe también contemplar la posibilidad, como dicen los economistas, de elevar el nivel y la calidad del gasto público. No es posible de que el gobierno continúe operando desde el punto de vista financiero y administrativo con déficits acumulados dentro del marco presupuestal. No es posible de que el gobierno realmente no logre un superávit primario y que esa acumulación del déficit fiscal se van convirtiendo en deuda. Y es por eso que cuando usted elabora un presupuesto de 500 millones de pesos, y usted dice, bueno, de estos 500 millones de pesos yo voy a estimar, recaudar la cantidad de 200 millones, pero voy a gastar 300 millones. Ya usted tiene un déficit de 100 millones. Y los 200 millones que usted tiene, que usted incluso aprobó ese presupuesto de 500 millones, ¿dónde están? ¿Usted sabe dónde están? De la acumulación de esos déficits fiscales que se van convirtiendo, ustedes saben que en deuda acumulada. Y esas deudas acumuladas son lo que realmente están llevando a la República Dominicana a una situación sin salida. Eso es lo que se llama las aplicaciones financieras. Y las aplicaciones financieras no son más que esas deudas que se van acumulando por concepto de los déficits fiscales. Y ustedes saben cómo se cubre eso, esa aplicación financiera, con nuevos préstamos. Y va a llegar el momento en que la República Dominicana no va a poder ni siquiera recurrir a los organismos multilaterales
porque va a llegar el momento de la insostenibilidad de la deuda pública. Y si llegamos a un momento insostenible de la deuda, entonces nosotros tampoco vamos a recurrir a la colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales de capital. Y eso nos va a crear un problema, porque los tenedores de bonos lo primero que hacen es recurrir a unas organizaciones que tienen agencia de calificadora de riesgo. Y cuando vienen esas agencias de calificadora de riesgo y dicen, bueno, ya tu deuda es insostenible, es decir, que nosotros no podemos colocar bonos soberanos en la República Dominicana. ¿Qué se va a presentar en la República Dominicana? Lo que se llama un default. Un default donde la República Dominicana no está en capacidad, no estaría en capacidad de cubrir o de financiar su propia deuda. Y es por eso que debemos ser cautelosos en cuanto realmente a este endeudamiento público acelerado que se está visualizando en todo el comportamiento de la República Dominicana. Ahora mismo, ustedes saben cuánto va a llegar el déficit fiscal. Ahora, a partir de agosto, cuando toma posesión el gobierno de Luis Abinader, casi de 9 a 10% del Producto Interno Bruto. Y eso es grave. 9 o 10% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa un déficit fiscal de 9 a 10%? Óyeme, es que para usted cubrir un déficit de 10%, estamos hablando casi de 400 millones de pesos en déficit fiscal. Cuando realmente los ingresos tributarios de la República Dominicana lo plantearía el gobierno sobre la base de una estimación de aproximadamente 600 y pico millones de pesos. ¿Qué pasaría? Que nosotros tendríamos que disponer prácticamente del 50% de los ingresos tributarios para el pago del servicio de la deuda pública, intereses y amortización. Y yo le preguntaría, ¿es posible continuar por ese camino? Entonces, ahora, en el año 2020, en agosto, el 1 de agosto del 2020, el gobierno del presidente Luis Abinader debe enviar al Congreso de la República el 1 de octubre el presupuesto correspondiente al año 2021. Y ese presupuesto que en el año 2020 se aprobó por un monto de 997 mil millones, yo no creo que el gobierno del presidente Luis Abinader va a enviar al Congreso un presupuesto de 997 mil millones. Va a tener que bajar el monto. Y al bajar el monto lo hace sobre la base de que no va a tener a disposición la cantidad de recursos por concepto de los tributos. Porque si bien es cierto que en el año 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria, los ingresos fiscales prácticamente registraron una caída de un 35 o un 40%. No es menos cierto que usted lo sabe, lo que va a continuar pasando en el año 2021, porque todos los especialistas, todos los que tienen incluso que ver con los estudios que determinan las causas que originan el coronavirus, han señalado que hasta ahora no existe la posibilidad
de buscar la curva, de buscarle el pico a la pandemia sanitaria del coronavirus. Y si eso continúa sucediendo, vamos a tener que obligar al país a tomar decisiones que van desde por encima de toda la cosa, agilizar las actividades productivas por encima de la salud del pueblo dominicano. Ustedes saben en realidad que la República Dominicana vive del turismo. Ustedes saben que la República Dominicana vive de la remesa. Ustedes saben que la República Dominicana vive de la inversión extranjera. Y la República Dominicana también vive de las exportaciones. Y resulta que si continúan estos escenarios de crisis sanitaria, es muy difícil que nuestro país se pueda plantear como una forma de expresión positiva mantener la protección social, mantener los subsidios a programas como fase 1, fase 2 y también mantener algunos subsidios a los sectores de la economía informal. Es por eso que nosotros en estos precisos momentos estamos planteando posiciones que se pueden presentar. Señalamos que el déficit fiscal del 2020 va a terminar en un 9 a un 10%. Que el gobierno tiene que buscar recursos para endeudarse, porque el gobierno no tiene la capacidad suficiente para buscar los ingresos necesarios que pueda financiar el gasto público. El gobierno tiene necesariamente que enfrentar todos estos desafíos y buscar la forma de cómo enfrentar estos desafíos. Si usted cree en realidad que en el gobierno pasado hubo corrupción, vamos a iniciar un proceso de investigación. Y si realmente se determina que un funcionario se corrompió en el ejercicio de la administración pública, inmediatamente sean establecidos los regímenes de consecuencia a los fines de que se le establezcan las sanciones penales. Y que si es posible se le quiten los recursos y que esos recursos engrosen al fisco. Pero además, si usted considera que en la República Dominicana existen situaciones graves desde el punto de vista del ejercicio de la administración pública, vamos a iniciar realmente medidas que tiendan desde el punto de vista institucional, decirle a la Cámara de Cuentas cuánto ustedes necesitan, cuánto es el presupuesto que ustedes necesitan para iniciar masivamente y recurriendo a auditores privados la cantidad de auditoría que necesita realmente la República Dominicana para determinar los niveles de escape que se dieron en cada una de esas instituciones. Y cuando se establezcan las sanciones penales, recoger todos esos recursos. Pero no me vengan con un escenario de construir circo. No me vengan con construir un escenario que tienda realmente a desviar la atención de la opinión pública nacional. Vamos a crear un escenario de seriedad. Vamos a crear un ambiente que le permita la confiabilidad al pueblo dominicano de las acusaciones que se le puedan construir a los funcionarios. Pero no de crear un circo,
Porque resulta que tradicional e históricamente los circos le dan paso al pan. Y cuando no al pan, se cae el circo, ¿eh? Se cae el circo y resulta que la República Dominicana en estos precisos momentos requiere de la participación de toda su gente a los fines de enfrentar mancomunadamente la situación de crisis financiera, de crisis sanitaria en el pueblo dominicano. Pero además, debo señalarle lo siguiente. Señores, yo he señalado algunos pactos que se han producido en la República Dominicana. Cuando yo oigo, por ejemplo, que el presidente de la República inicia su contacto selectivamente convocando al presidente del PLD, Temístocles Montaz, y no convoca a Danilo Medina, y no convoca al candidato presidencial de ese partido, Gonzalo Castillo, yo pienso que está ejerciendo una actitud discriminatoria que no es propio de un hombre que busque una forma de unificar al pueblo dominicano. Yo recuerdo que cuando se produjo el tránsito de la dictadura franquista a la democracia de España, lo primero que hizo Adolfo Suárez fue convocar al Palacio de la Moncloa a todos aquellos sectores que en términos de diferencia mantenían posiciones opuestas. Y fue capaz de convocar a todo el mundo al Palacio de la Moncloa, y el Pacto de la Moncloa dio la oportunidad de construir un espacio de gobernabilidad en España. Y ahí surge el rey Juan Carlos I, y surgen otras figuras, Felipe González. Pero además, en Venezuela, yo siempre lo he señalado, el caso de Venezuela. Rómulo Betancourt fue un miembro importante del Partido Comunista. Y Rómulo Betancourt no era un hombre que abrigaba mucha esperanza y mucha confianza en los sectores liberales y de derecha de Venezuela. Rómulo Betancourt, objetivizando la situación socioeconómica de Venezuela, se dio cuenta que la salida del poder de Marcos Pérez Jiménez le brindaba la oportunidad de ir creando y construyendo una esfera de entendimiento entre los sectores que realmente se oponían a la presidencia de Rómulo Betancourt y a los que también se oponían a la presencia de ADECO. ADECO es la organización que agrupa a los sociales cristianos en Venezuela. ¿Y qué pasó? Que Rómulo Betancourt lo convocó nada más y nada menos que al Palacio de Miraflores. El Palacio de Miraflores es el palacio donde están las oficinas del presidente de la República. Y lo convocó al Palacio de Miraflores. Y en esa reunión surgió lo que vino a ser el pacto de Punto Fijo. Punto Fijo es un municipio de Venezuela, y ahí se reunieron todos y firmaron el pacto de Punto Fijo. Y ese pacto de Punto Fijo fue lo que obligó realmente a los venezolanos a iniciar todo un proceso de gobernabilidad presidencial. Y hasta que llegó Chávez en Venezuela, en realidad
se producían alternativas cada 4 años. Alternativa cada 4 años. Una vez gobernaba ADECO, otra vez gobernaba COPEI, otra vez gobernaba ADECO, otra vez gobernaba COPEI. Hubo un momento en que se planteó una alternabilidad del poder. Y es por eso que nosotros también le decimos al presidente de la República que sea cauteloso en cuanto a eso. Si en el PLD hay varias figuras, convoque esa figura y no convoque al presidente de ese partido. Convoque a la figura, primero el que fue presidente de la República y segundo quien fue su candidato presidencial. Pero en el seno también del PLD, de la Fuerza del Pueblo, en el seno de las demás agrupaciones políticas que participaron en todo el proceso electoral pasado, los que tienen representación en el Congreso, los que tienen representación en los municipios. Toda esa gente usted debe convocarlo y no marginar ninguna de esa gente, porque esa gente hoy son elementos pasivos y mañana pueden ser elementos activos. Y los que lo están asesorando, Luis Abinader, en realidad no lo están asesorando muy bien. Parece que lo que quieren es realmente crear todo un ambiente de incertidumbre, de que realmente se dedique el gobierno a perseguir a todos aquellos funcionarios que metieron la mano. Y yo no estoy totalmente en desacuerdo de eso, ¿no? Yo creo que todo el que metió la mano debe ir preso, que todo el que metió la mano debe entregar los recursos. Pero en cuanto al planteamiento que estamos haciendo, es que nosotros en estos momentos creemos que si usted convoca una cumbre, esa cumbre no debe ser excluyente, debe ser participativa, porque no son los partidos políticos los únicos que forman parte de la opinión pública. También la sociedad civil, también los diferentes partidos con representación legislativa y municipal. Esos tienen derecho a oír la propuesta que usted está haciendo. Esos tienen derecho a oír la propuesta que usted está haciendo. Ya usted no puede presentarse con actitudes excluyentes. Debe ser realmente un ente de incorporación e integración de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de la República Dominicana. De ahí que precisamente nosotros queremos hacer este tipo de observación en función de que la República Dominicana camina por un tránsito que realmente requiere de la participación de sus mejores hijos. Pero esa participación de sus mejores hijos debe ser interpretada de manera objetiva y subjetiva también por los que los gobiernan. Estos son momentos de que debemos producir un gran encuentro, una gran fraternidad, una gran unidad, que esa unidad gire en torno a los mejores intereses de la República Dominicana, que esa unidad gire en torno al enfrentamiento sin tregua de la pandemia sanitaria y que esa unidad gire también en torno a enfrentar responsablemente la crisis económica de nuestro país. No estamos hablando paja de coco, estamos hablando que vamos a cerrar en el 2020 con un déficit fiscal de casi un 10% y con un endeudamiento público que se va a situar por encima del 60% del Producto Interno Bruto.
del 60% del Producto Interno Bruto. Señores, estamos hablando de cosas mayores. No estamos hablando de que usted debe comportarse como se comportaba en una campaña electoral. Usted tiene que comportarse sobre la base de la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Que la caída de los ingresos tributarios, usted mismo lo ha reconocido, pero usted mismo sabe que usted no va a tener los recursos necesarios en función de los ingresos tributarios para el 2021. Y que tampoco puede aventurarse a enviar al Congreso de la República un presupuesto general del Estado por un monto de 900 millones de dólares. Pero también tiene que tomar en cuenta la situación de endeudamiento público de la República Dominicana. Que si la deuda pública va a entrar en el 2020 a casi un 60% del Producto Interno Bruto y que por concepto de los ingresos tributarios que vamos a recibir nosotros para financiar los intereses y la amortización de la deuda pública y el déficit fiscal, debemos buscar casi el 50% de los ingresos tributarios. Y eso es grave, señor presidente de la República. Vamos a actuar con sinceridad. No vamos a actuar como estos politicastros que viven desconcertados de la realidad social y económica dominicana. Se requiere de un conocimiento profundo de nuestra realidad socioeconómica. No se requiere en realidad de una forma populista para abordar los graves problemas y los grandes desafíos que tenemos en la República Dominicana. Por eso quiero terminar en la tarde de hoy haciéndole un llamado al presidente de la República que rectifique la forma de convocatoria que ha hecho y que no excluya absolutamente a nadie en estos momentos. Porque yo le señalo que lo que puede ser un sector pasivo puede convertirse mañana en un sector activo. Entonces, no es prudente, señor presidente, usted excluir las organizaciones políticas que tienen representaciones legislativas y municipales. Muchas gracias y que pasen buena tarde.